Amables televidentes, amables auditores, tengan ustedes muy buenas tardes y sean muy bienvenidos a este nuevo capítulo. La historia que les vamos a presentar hoy, tú no te la puedes perder. Se trata del proyecto Abigail, donde algo fracasa, donde algo falla y una mujer bella, joven, hermosa, se transforma en un monstruo. Buscaremos su historia en profundidad, la reconstruiremos y la reviviremos con el gentil auspicio de Supermercados El Canario, Ferretería Unimat, también la nueva farmacia en Catemu como es Joe Farmacia. También saludamos a las distintas plataformas sociales y todo esto, por supuesto, a través de TV+, señal 65. Ponte cómodo, sube el volumen y no te distraigas, que aquí comienza Buscadores de Joyas Diversas. En el año 1818, la escritora de nacionalidad inglesa como es Mary Shelley fue la que, digamos, empezó con este tema de Frankenstein. Ella escribió esta novela de tanto éxito, tan maravillosa en el género de la ficción, en el género gótico de la ficción y como es la ciencia ficción. Y empiezan a ver, digamos, a leer este libro en diversas partes del mundo, se traduce en distintos idiomas y ya no es hasta el año 1930 cuando se crea la película, se filma la película de Frankenstein. Frankenstein, bueno, como todos sabemos, es un monstruo, en realidad es un ser, una persona que, un médico, un doctor, empieza a transformar esta persona. Él empieza a ir a distintos lados donde personas tenían accidentes, especialmente en morgues por ahí, en hospitales, en mataderos, en diversas partes. Él iba recopilando estos cuerpos, iba en una carreta, recopilaba estos cuerpos y fue formando un ser en su casa que era un laboratorio, fue formando una persona, realmente un hombre, digamos, de características muy monstruosas, como nosotros sabemos, como es Frankenstein. Este ser, como le estábamos contando, este Frankenstein de una altura grande, tremendamente grande, de 2,5 metros, realmente un hombre abominable, un monstruo en realidad como era Frankenstein. Y bueno, posteriormente ya en la Segunda Guerra Mundial ya debemos decir que ahí se cometieron las más grandes barbaries a los seres humanos, como todos sabemos ya, con la aniquilación, con la muerte de aquellas personas por los nazis. Y debemos decir que aquí nace una figura, un ser totalmente macabro, un ser denominado, llamado el ángel de la muerte, como era el médico, el doctor nazi Joseph Mengele. Ese médico recién, digamos, titulado, empieza, digamos, él pide llegar al campo de concentración en Polonia, en Auschwitz, donde se cometieron las más grandes barbieres, como decíamos, contra los seres humanos. Ahí donde se hacen los experimentos más grandes, digamos, de los nazis, con este médico, con este doctor, de una manera tan loca de ser, un ser totalmente frío, un ser totalmente macabro, el cual hizo muchos experimentos. Él, cuando llega a ese campo de concentración, él pide inmediatamente hacer un laboratorio para poder experimentar con toda esa cantidad de personas que habían, más de 140.000 personas en ese campo de concentración en Auschwitz.
Bueno, debemos decir que las enfermeras, digamos, que asistían a este doctor tan macabro como era Joseph Mengele, ellas mismas decían de que este médico en realidad era repugnante, que ellas no lo podían soportar. Era un ser totalmente frívolo que cometía esas atrocidades con la gente, en realidad no lo podían soportar. Y debemos decir también de que acá se hicieron los más grandes y terroríficos experimentos con las personas, con la gente, personas que estaban destinadas a la muerte. Debemos decir que en ese campo de concentración en Polonia, como es este campo tan grande, totalmente alambrado, de muchos kilómetros, habían 5 hornos crematorios, es decir, muchas personas estaban condenadas a la muerte y algunas personas eran seleccionadas por este médico, por este doctor, que tuvieran algunas características, algo, digamos, donde él las veía, digamos, digamos, él podía ver para estudiarla y para hacer aquellos macabros ensayos. Y a él lo que más le gustaba eran los mellizos, los gemelos. Esas personas, él, digamos, eran las que más quería estudiar, porque la idea que él tenía era, digamos, que se realizaran partos múltiples. Y en esa época, nosotros estamos pensando en el año 1943, en plena Guerra Mundial, eso era impensado. No es como hoy en día, que ya se realizan partos múltiples. Bueno, el siniestro doctor Mengele, como el ángel de la muerte, cometió muchas locuras en realidad ahí con los cuerpos, con los seres humanos ahí que estaban en esa cárcel, y empieza a experimentar. Por ejemplo, a la gente le inyectaba algunos químicos en sus ojos para ver si cambiaban de color. Por ejemplo, también le gustaban los enanos, los enanitos, personas de baja estatura también los sometía a muchos experimentos totalmente, eran verdaderos, bueno, los sometía, eran muy fuertes aquellos experimentos, realmente dramáticos, realmente drásticos con aquellas personas que después terminaban muriendo. Algunas personas las cosía, digamos, en su espalda para ver cómo se comportaban las heridas y todo eso, y para poder ir aprendiendo. Este era el famoso doctor Mengele. Bueno, debemos decir que este médico nunca fue juzgado, en realidad. Va a terminar sus días en Brasil, donde muere en el año 1979. Y bien, y todas estas atrocidades eran cometidas en el campo de concentración de Auschwitz en el país en Polonia, porque debemos decir que Polonia fue el primer país, digamos, conquistado por los nazis. Y entonces fue ahí donde ellos avanzaron en la parte genética, en la parte especialmente de lo que tiene que ver con el ser humano, con tantos ensayos, con tanta locura que hicieron. En realidad aprendieron harto, por así decirlo, desgraciadamente. Bueno, todo esto fue lo que, digamos, el hombre, digamos, a través del tiempo ha tratado de experimentar, ha tratado de ensayar, y para poder ir aprendiendo en la parte científica. Bien, Estados Unidos tampoco quería quedarse atrás, y fue así como al término de la Segunda Guerra Mundial, exactamente en el año 1945, estaba con la idea de también, digamos, experimentar también mediante la genética y quedar más o menos a la par con los nazis, que en ese tiempo, digamos, eran quienes estaban a la vanguardia de todos esos experimentos y avances, digamos, en la era y en la ciencia. Y es así como, bueno, debemos decir que en el año 2004 Estados Unidos, digamos, a través de su gobierno, dice, digamos, revela que en realidad existía aquel Área 51, ese tremendo campo tan enigmático, tan misterioso como es el Área 51, y el gobierno revela que realmente existía, que ahí se realizaban los campos, digamos, el tema, digamos, militar, y también se iba a empezar a hacer, o se hacían también aquellos experimentos científicos.
Debemos decir también que a comienzos, cuando estaba en plena guerra, en la Segunda Guerra Mundial, digamos, este campo era un campo auxiliar de la Fuerza Aérea de Indian Spring de los Estados Unidos. Solamente servía como un campo de apoyo y no fue hasta el año 1945 ya cuando pasó a, digamos, a ser parte también de la, no tan solo militar, sino que también de la parte científica. Y aquí empieza, digamos, el drama, aquí empieza el verdadero proyecto Abigail, que es el que le vamos a narrar. La perfumería, todos la conocen. Ahí encontrarás productos de primera línea. Además, artículos de peluquería, perfumes, cosméticos y accesorios. No te quedes sin los más hermosos y variados regalos que la perfumería tiene para ti. Cuando busques ahorro, primero ven a comprar a Supermercado El Canario. Más variedad, más ofertas, más cerca. Una gran gama de productos de primera necesidad, nuevos y frescos de todas las marcas. Supermercado El Canario, diversas direcciones donde comprar. Y recuerda, por unidad y por mayor, el precio es mejor. Atención Yayay y alrededores. Conoce, acércate a Ferretería Urimat. Te ofrece una amplia gama de materiales de construcción, maderas en bruto y cepilladas, cafetería, fierros y perfiles, materiales de obra gruesa, tabiquería y aislación, fijaciones, pinturas, techumbres, artículos eléctricos y mucho más. Estamos ubicados en Arturo Prat 1104, esquina Teniente Merino en Yayay. Atendido por sus propios dueños. Joe Farmacia llegó a Catemu. Mejora tu salud, busca y compra tus remedios y medicamentos a menor precio. Además encuentras productos naturales y de belleza. Estamos ubicados en Ignacio Carrera Pinto 210 Catemu. Joe Farmacia, calidad y precios bajos. Bueno, debemos decir también que acá en esta área 51 es donde se tejen las teorías conspirativas más grandes del mundo. En realidad, aquellas teorías conspirativas, como nosotros las conocemos, se han hablado mucho, y acá en el área 51 es donde más se ha hablado de estas teorías conspirativas. Y debemos hablarles, digamos, de que la principal teoría, digamos, de la conspiración, una de las primeras teorías que se ha hablado en realidad acá, se empezó a, digamos, a desvelar este suceso que sucedió por allá por el año 1945, donde un científico que estaba a cargo de toda la parte, como su nombre dice, de los laboratorios, era el jefe, digamos, de los científicos, como era Albert Einstein. Este hombre, digamos, joven, este hombre que quería hacer historia también, y la idea que él tenía era crear un superhéroe. Ese era, digamos, el proyecto que él tenía, que posteriormente se llamó Proyecto Abigail. La verdad que era un excelente proyecto, todos lo apoyaban, toda el área 51, especialmente el ala oeste del ala, digamos, del área 51. Era un tremendo proyecto, muy secreto, sí, totalmente secreto, pero lamentablemente muchos no querían servir como conejillos de India. En realidad no querían ser parte, digamos, como actores de este proyecto. Así que este hombre, este científico, no halló nada mejor
que proponer a su propia hija, que era la única hija que él tenía, para este gran proyecto como era, que después se denominó el proyecto Abigail. Y bueno, este proyecto Abigail consistía, digamos, en, como les decía, empezó de a poquito, de a poco, con sus inyecciones, con todos sus experimentos y anotaciones, todo lo iban anotando y iban viendo en realidad. Esta niña empieza, una niña, debemos decir, una niña muy joven, una niña bellísima, espectacular, una niña que parecía una princesa en realidad. Era la única hija de este científico Albert Einstein. Bien, la idea principal que tenía este proyecto Abigail era básicamente, como les decía anteriormente, hacer digamos, un superhéroe. La idea de tener superhéroes, ya habían, digamos, terminado recientemente la guerra, la Segunda Guerra Mundial, así que ellos todavía estaba en su retina, en su subconsciente el tema de la guerra. Así que la verdad que pensaban hacer verdaderos superhéroes para que después, digamos, ponerlo al frente, digamos, de aquellas guerras, de aquellas batallas venideras. Y la idea era hacer un tipo Capitán América, más o menos una cosa así, un superhéroe, y esa era la idea principal de este proyecto Abigail. Y bueno, Abigail Western empieza, digamos, el proceso ya en el año 1945, se interna esta niña en aquellos laboratorios del Área 51, todos pendientes de ella. Obviamente esto era un secreto de Estado, y empiezan las pruebas, los ensayos, empiezan a inyectarla, y aquí viene lo malo, porque en realidad esta niña empieza a sufrir transformación, realmente una mutación, porque empieza digamos a crecer. Creció más de 2 metros, el cuerpo se le empieza a arrugar, empiezan a salirle más músculos, empiezan los dientes a crecerle. En realidad ya no era Abigail, se estaba transformando paulatinamente en un monstruo. Continúan las pruebas en el Área 51, específicamente en el ala oeste de esta Área 51, pero algo resultó mal, algo estaba muy mal, porque se había producido una metamorfosis en aquella niña realmente bella como era Abigail. Ya no era Abigail, sino que se había transformado en un ser totalmente despreciable, un ser temerario como era aquel monstruo, como les decía. Y no había caso, digamos, de poder cambiar esto, era un punto sin retorno. En realidad ya no había nada que hacer. Cada día, digamos, empeoraba más la situación. El padre empezó a desesperarse, en realidad no hallaba qué hacer. No dormía por las noches pensando qué había ocurrido, por qué le había salido tan mal este proyecto. Los científicos, los amigos, la gente subalterna de este científico, del papá de Abigail, empiezan a decirle que detuviera el proyecto, que no había caso seguir, porque en realidad iba a ser mucho peor. Y este hombre no hace caso de ello, sigue con el proyecto. Él dijo que iba a seguir hasta las últimas consecuencias, que tenía que tratar de revertir la situación. Y pasan los días hasta que este hombre, digamos, se da por vencido, porque vio que ya no podía hacer nada, y decide, digamos, tomar la determinación de suicidarse, porque el proyecto Abigail en realidad no había resultado. Bien, nosotros seguimos narrando, seguimos dialogando, seguimos contando la historia de este proyecto Abigail, que sucediera por allá por el año 1945. Finalmente este científico, este gran científico, por aquello entonces,
decide, como le decíamos, suicidarse, dejando una carta para el Área 51 y diciendo que todos aquellos científicos, digamos, que estaban con el proyecto, él les pedía que trataran de revertir la situación, de que la niña en realidad volviera a ser normal, pero eso era realmente imposible. Ya no había caso, ya no se podía hacer nada, y como segundo lugar también él pedía que si en caso que no fuera posible lo primero, que cuidaran, digamos, a este ser hasta el último, que no le hicieran nada, que lo alimentaran, lo protegieran, y fue lo que hicieron, digamos, lo cuidan, pero una vez, digamos, pasó mucho tiempo, según cuentan, de que lo alimentaron y todo eso, lo estudiaron y todo eso, pero no se pudo hacer nada, no hubo mucha variación, el monstruo seguía siendo monstruo, en realidad había perdido toda la capacidad de raciocinio, no entendía absolutamente nada, así que un día decidieron no darle más comida, dejar que se muriera de hambre, y cuando ocurrió aquello, la primera, pasaron como 5 días o una semana, y ya este monstruo, digamos, ya no dio más, y dicen que habría asesinado a los 2 guardias que estaban custodiando, que estaban resguardando aquella celda, y se habría arrancado por el recinto. Y algunas personas, algunos testimonios cuentan de que desde ahí, digamos, se habría acordonado, se habría encerrado la parte del ala oeste de este recinto. Y algunos testimonios cuentan que todavía se sienten aullidos, se sienten alaridos, digamos, de este monstruo que todavía permanece ahí en el Área 51. Bien, también debemos decirle que el tiempo pasó y bueno, quien revela, digamos, quien desvela estos secretos, se sabe después que fueron personas que trabajaban ahí mismo en el Área 51, algunas personas que estaban a cargo del aseo, otras personas que estaban a cargo de la alimentación, como eran los chefs, los cocineros, que ellos decían que tenían que hacer una gran cantidad de alimentos, y eso iba destinado a un ser que estaba enjaulado. Así que ellos son los que narran esta historia, este secreto, y son unas personas, unos investigadores, quienes le ofrecen una gran suma de dinero para que pudieran desvelar estos secretos, estos misterios, especialmente la historia, el proyecto Abigail. Ya son casi 70 años digamos, que tiene esta historia. Son 70 años de este proyecto llamado Abigail. Y bueno, después, posteriormente, ya no se supo más de esto, pero se presume, algunas personas dicen, algunos testimonios, personas que trabajaron en el Área 51. Debemos recordarles también que en esta área, digamos, tiene mucho que ver también con la parte de los extraterrestres y todo eso, en realidad, todo lo que tenga que ver con la ciencia y todo eso. Y bueno, en esta parte se cuenta también que personas del equipo de este científico, como es Albert Weinstein, también después continuaron trabajando, según testimonios, continuaron trabajando en estos experimentos. En realidad querían hacer un superhéroe, así que, ¿por qué no? En esos 70 años ellos podrían haber avanzado con estos, digamos, con estos experimentos y haber creado algo parecido a un superhéroe. Bueno, eso no lo sabemos, en realidad se mantienen en estricto secreto. Bien, nosotros ya empezamos a despedir este capítulo. Lamentablemente ya ha llegado la hora de irnos, así que esperamos que les haya gustado. Nosotros empezamos ya a saludar a nuestros auspiciadores, como es Supermercado del Canario, a Ferretería Urimat, también a la nueva farmacia en Catemu, como es Joe Pharmacy, una vez más a las distintas plataformas sociales. También, como siempre, saludamos a nuestro director del programa, como es Cristóbal Salfate, y a nuestro director general, como es Ernesto Hurtado. Nosotros nos vemos en el próximo
capítulo, en el próximo programa de Buscadores de Joyas Diversas. Hasta pronto.